En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, presidente. Hay cuenta, señor secretario. Sí. Adelante. Presidente, senadores, dos proyectos se ha hecho presente la urgencia en calidad de discusión inmediata. Uno, el que incluye el delito de incendio en los lugares destinados al culto religioso, y otro, el proyecto de ley sobre, o que busca tipificar el delito de la sustracción de madera. Y en carácter de suma, el que establece normas sobre delito informático, que está en comisión mixta, y el que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o simples delitos. Esa es solamente la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Yo quiero dejar registrado aquí en el orden que yo recibí precisamente la petición del Ejecutivo, con presencia de la señora subsecretaria de Prevención del Delito, de que antepusiéramos el delito, el tema del narcotráfico y crimen organizado al de robo de madera. Por eso he alterado el orden de la tabla, pero naturalmente tenemos que seguir funcionando. Vamos a tomar nota y vamos a preguntar si realmente esto interesa, ¿no? Porque si se pide discusión inmediata para robo de madera y al mismo tiempo se le da urgencia suma a los delitos informáticos, al tema del delito de incendio y otro, y no se menciona el tema de los del narcotráfico y crimen organizado. Yo no sé por qué, para qué tenemos reuniones con el Ejecutivo. Pero en fin, vamos a empezar, vamos a hacer ingresar a los invitados al Ejecutivo sobre este tema de narcotráfico y crimen organizado. ¿Hay alguien en presencia? Están todos, sí. Sí. ¿Alguna relación, presidente, respecto? Sí, por favor, adelante. Sí. Presidente, el proyecto de ley que está en primer lugar de la tabla tiene por objeto iniciar la discusión en particular del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico, crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Presidente, el proyecto de ley fue objeto de 65 indicaciones. Sí. Se ha elaborado un texto comparado que consta de 85 páginas. Estas indicaciones fueron presentadas por los senadores Insulza, por la senadora Aravena, por el senador Castro, por el senador Bianchi, un grupo de indicaciones también por los senadores señora Proboste y señores Elizalde, Lagos y Quintana, y también están las indicaciones que ha formulado el presidente de la República. Hago presente al presidente de la Comisión de que todas aquellas normas que no han sido objeto de indicaciones, si ningún senador pide votación y discusión separada, se entenderán aprobadas también en particular. Por lo que nosotros lo que nos correspondería sería iniciar el estudio en particular de las indicaciones, y yo para eso sugiero que se comience con el número 1, sin prejuicio de que usted, presidente, disponga de que se efectúe algún otro tipo de procedimiento, ya sea la relación del Ejecutivo o alguna otra cuestión. Yo estoy de acuerdo. Quiero saludar al senador Cast. Entiendo que él tiene alguna dificultad sanitaria que nos tiene que plantear, que va a plantear por secretaría, y por lo tanto lo voy a dar por presente en la reunión, secretario. No, señor senador, si le parece. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, por contacto estrecho tengo que estar en cuarentena, así que no puedo estar presente físicamente ahí con usted, y lo hago como la norma del Senado permite en casos de este tipo. Así es. Asistir en forma telemática cuando hay algo relacionado con el COVID. Muy bien. Adelante, entonces. Muy bienvenido, senador Castro. Con mucho gusto vamos a contar con usted. Si hay algún cuestionamiento posterior, yo simplemente pediré que la reunión se reúna brevemente para votar nuevamente todas las cosas que aquí acordemos. Así que muchas gracias. ¿Perdón? No sé si le pregunto a usted, señor Castro, si es que... senador, solamente como yo le expliqué ayer, ¿usted hizo algún tipo de certificación o señaló el tema, ya sea o al secretario general o a Enfermería acá del Senado? Sí, el secretario general está al tanto de todo esto y por lo tanto está informado completamente. Perfecto. Dejo registrada, sin embargo, mi opinión. Yo respeto absolutamente los reglamentos. Estoy de acuerdo en mi opinión de que la palabra de los senadores y senadoras vale, señor presidente. Así que no. Ok. No, encima, oye, muy bien, pero tiene razón. Con desgracia no puedo estar en la sala, imagínense. No va bien. ¿Sabe que los reglamentos son en protección para los otros senadores? Claro, yo doy cuenta que el reglamento en realidad, como dice, protege a otros senadores también, así que está muy bien.
Muchas gracias, senador Caso. Entonces vamos a invitar ¿quién está del Ejecutivo? Está la subsecretaria Gómez. Ella es señora subsecretaria doña María José Gómez, que gusto de saludarla, ¿cómo está? Y está el representante del Ministerio Público. Tenemos también a Mauricio Fernández, que ya además. Mucho gusto. Muy bien, mucho gusto de verlo, Carlos, y también mucho gusto de Mauricio Fernández. Lo saludo le agradezco su presencia. Ahora, ¿tenemos algún método para iniciar la discusión, señor secretario? Vamos a irnos directamente indicación por indicación. Bueno, salvo que el Ejecutivo disponga otra forma, porque el Ejecutivo ha presentado también algunas indicaciones, hay un conjunto de indicaciones que han presentado los senadores, como yo he señalado, que obviamente respecto a cada una tiene que haber pronunciamiento de la comisión. En consecuencia, yo sugeriría, salvo que se estime otro procedimiento, que se comenzara directamente con la indicación número 1. Muy bien, comparado. Estamos de acuerdo en esto, entonces vamos a ir indicación por indicación y lo más rápidamente posible. Esto lo va a demorar esta sesión y alguna otra. Sí. Muchas gracias. ¿Parto? Yo quería solamente decirle, señora subsecretaria, que ustedes plantearon hace unos días atrás a esta presidencia la necesidad de dar prioridad a este proyecto sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Sin embargo, él no aparece en las urgencias presentadas por el Ejecutivo. Creo que a mí me serviría mucho, por lo menos desde el punto de vista práctico, que esa urgencia se hiciera manifiesta pidiéndosela al... No se escucha, presidente, ¿ah? Algo pasó. No, lo que ocurre es que algo pasa con mi teléfono, mi micrófono, entonces, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, ya. Ahora sí. No, yo decía que hace unos días atrás la misma subsecretaria y su asesor, el señor Gómez, me plantearon la necesidad de dar rápido tratamiento a las indicaciones sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que fue la razón por la cual yo di instrucciones de agregarlo a la tabla en primer lugar. Sin embargo, hoy día el robo de madera venía más adelante que en la prioridad del Ejecutivo, que en realidad en la cuenta que me presenta que nos ha presentado el secretario, no viene la suma urgencia ni la discusión inmediata para el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Yo le rogaría entonces, señora subsecretaria, que se subsanara esto, porque estamos en una situación en que puede ser criticada esta presidencia por haber puesto en discusión antes las indicaciones de este tema y no las que estaban en la tabla de la sesión. ¿Presidente? Sí. Presidente, primero que todo saludarlo. Gracias. A usted y a todos los miembros de la comisión. Presidente, yo quisiera hacer presente que en este caso, tal como ocurrió en su momento con el proyecto sobre robo de madera, tenemos la situación práctica de que las urgencias de discusión inmediata con la que está calificado este proyecto, dado que duran 6 días y se presentan a más tardar los días miércoles, vencen entre los días domingo y lunes. Por lo cual, hoy día, presidente, ya está renovada la discusión inmediata para este proyecto. Muy bien, vamos a seguir adelante entonces con la discusión inmediata del proyecto y vamos a la primera indicación, señor secretario. Presidente, senador, la primera indicación es de los senadores Proboste y señores Elizalde, Lagos y Quintana, y tiene por objeto, en la página 2 del texto comparado, suprimir en el número 1... Perdone, senador. Como estaba diciendo, la indicación número 1 de los senadores señora Proboste y señores Elizalde, Lagos y Quintana tiene por objeto suprimir el número primero del artículo primero. Este número tiene por objeto suprimir en el artículo 4 de la ley 20.000 las expresiones calidad o pureza, con la cual se quiere referirse a qué se entiende o no por la concurrencia de las circunstancias del uso o consumo personal y exclusivo y próximo en el tiempo. Y ahí se dice que cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, etcétera, significa tal cosa. Esa expresión, calidad o pureza, el proyecto de ley aprobado en general la suprime, y esa supresión, a su vez, la indicación número 1 propone también eliminarla, de tal manera de dejar el artículo, el inciso, en los mismos términos que está planteado. Se ofrece la palabra. Yo recuerdo que algunos de los participantes tuvieron opiniones negativas respecto de la posibilidad de suprimir esto, pero voy a pedir opiniones, por lo tanto, no sé, a la Fiscalía o al Ministerio Público o al Ministerio del Interior sobre esta indicación, que propone, repito, suprimir
la frase que dice Calidad o pureza. calidad, las palabras calidad o pureza. El texto dice, se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, cuando la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso descrito, o cuando las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte sean indiciarias del propósito de traficar a cualquier título. Eso lo dice el texto actual. Se está agregando las palabras cuando la calidad o pureza de la droga, es decir, no la droga misma, sino la calidad o pureza de la droga. Y ese es el punto que estamos en discusión, que está en discusión. Ofrezco la palabra sobre esto. ¿Compartimos el comparado en la pantalla? Sí, por favor, compartamos el comparado en la pantalla, es una buena idea. Después hay una invitación del senador Bianchi. Pero Sí, ya lo sé. Esa es la página 2. Senador. Si tenemos una segunda indicación al mismo número, al artículo del senador Bianchi, pero la vamos a tratar aparte. Exactamente. Se ofrece la palabra, yo no recuerdo bien por qué razón se insistía mucho en que eliminar las palabras, o no poner las palabras calidad o pureza, porque se consideraba de alguna manera que esto podía facilitar algún tipo de tráfico que no... ¿Recuerdas bien de qué se trata? La jurisprudencia de la Corte Suprema ponía límites y exigía cierta calidad o pureza para las condenas. Por lo tanto, era un requisito extraordinario que además quedaba sujeto a interpretación cuánto era la calidad o cuánto la pureza era necesaria. Correcto, claro. Y entonces precisamente era difícil determinar qué calidad o qué pureza te estaba hablando, ¿no? La indicación número 2, presidente senador, incorpora otro elemento que son las pequeñas cantidades. Ya. Bueno, pero por el momento vamos a ver la número 1. Entonces, estaríamos en principio de acuerdo en suprimir el término calidad o pureza. O sea, estamos de acuerdo en mantener el artículo tal cual Tal cual está, sin perjuicio de la indicación del senador Bianchi, que es bastante más extensa y la veremos a continuación. No tenemos quórum para votar. No tenemos el quórum, tenemos al senador Kass, que está justificado por un problema de salud, y al senador Moreira, por lo tanto estamos en condiciones de votar esta indicación. Se entendería entonces, presidente, así yo colijo, aprobar la indicación de los senadores. Ya, se vota por aprobar la indicación de los senadores o por rechazarla. La indicación de los senadores suprime las palabras calidad y pureza. No, suprime el número 1, que a su vez suprime las palabras calidad y pureza. La indicación en el sentido... vamos a votar entre suprimir o no suprimir. Presidente, que le explico. En los términos que está formulada la indicación es para dejar el texto vigente tal cual está. Ok. ¿Quién está pidiendo la palabra? Yo no estoy de acuerdo. No, pero vamos a escuchar opiniones, pues si ese es el punto. No estoy de acuerdo. Subsecretaria, por favor. Nosotros, presidente, somos partidarios de mantener la supresión del término calidad y pureza, porque muchas veces es muy difícil determinar qué pureza y qué grado de calidad de la droga podría constituir, como se señala ahí, si suponer que está para el uso o consumo. La determinación de esa calidad y pureza dificulta enormemente poder determinar, en atención a esos conceptos, si estamos hablando de sustancias que van a ser usadas para el tráfico o para el consumo. Nosotros creemos que son términos que nos ayudan en materia de determinación del tipo de droga que se está consumiendo, y creemos que es mejor eliminarlo, y mantenemos la posición del Ejecutivo de eliminar la calidad o la pureza. Hay una indicación del Ejecutivo también en este sentido, no sabía muy bien, entonces las dos están concordantes en ese sentido. ¿Alguna otra opinión sobre este tema? Sí, señor presidente. ¿Quién pide la palabra? Fiscalía, Lorena Rebolledo, en representación doña Lorena Rebolledo, por favor. Sí, subdirectora de la unidad de drogas, que el director no ha podido conectarse bien, entonces solamente para reafirmar nuestra opinión, que ya fue además a través de un oficio a esta Comisión de Seguridad, respecto a la importancia de la eliminación de la calidad o pureza de la droga, dado que históricamente, hace ya varios años, hemos tenido una cantidad de absoluciones importantes a nivel de Corte Suprema. Actualmente la posición mayoritaria es no considerar estas circunstancias
para acreditar el tipo penal de microtráfico. Sin embargo, había una corriente importante en considerarla, y ello básicamente porque el propio artículo 4 se refiere a la calidad de pureza o a las circunstancias indiciarias del propósito de traficar a cualquier título para descartar un consumo personal y próximo en el tiempo. Entonces no tendría ningún sentido mantener justamente un elemento que ha generado problemas jurisprudenciales, que ha generado una cantidad importante de recursos de nulidad y que en definitiva la calidad o pureza de la droga no es un elemento del tipo penal, dado que precisamente si se estableció un concepto que más bien es regulativo para el tipo penal de microtráfico, que tiene que ver no solamente con la pequeña cantidad, sino que también determinar aquellas circunstancias de tráfico, y una justamente circunstancia de tráfico es la calidad o pureza, es una más que debería determinar el juez del fondo a fin de decir si estamos o no ante una conducta de tráfico, microtráfico o derechamente consumo. Por lo tanto, al ser absolutamente inadecuada, digamos, esta redacción, dado que genera problemas de, según una interpretación de acreditación de tipo penal, entendemos que debe eliminarse y estamos por la eliminación justamente de la calidad o pureza de la droga. Y a mayor abundamiento, en todo caso, el tipo penal sanciona tráfico de diversas drogas, y en ninguna parte el reglamento se refiere a la pureza, es decir, el tráfico de cocaína, el tráfico de marihuana y de diversas drogas, con independencia de la calidad o pureza de la droga. Por lo tanto, no podríamos tener una discusión a nivel técnico en cuanto a la acreditación del objeto material. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora entonces vamos a votar esta frase, a pesar de que en realidad tal vez deberíamos conocer antes la indicación del senador Bianchi, que también se refiere por ahí en algún ladito a la calidad y pureza, ¿no? Lo que pasa es que la indicación del senador Bianchi trata de explicar, o para efectos de la ley, definir ciertos conceptos que están en el inciso primero del artículo 4, que son el de pequeñas cantidades de sustancias y el de uso o consumo personal exclusivo. Entonces apuntan me parece a mí, a una cuestión distinta de la indicación que estamos analizando. ¿Quién me pide la palabra? Senador Cast. Senador Cast, adelante, por favor. No, yo simplemente decirle que yo por lo menos voy a rechazar ambas indicaciones. Ya las estudié con mi equipo previamente y lo analizamos el día de ayer en la reunión que tuvimos para preparar esta comisión, y le anticipo que voy a rechazar las dos, así que simplemente para hacer la economía procesal a usted. Sí. Perdón, entendemos, perdón, yo todavía no entiendo qué entendemos por rechazar la indicación o no. Rechazar la indicación significa mantenerla con calidad y pureza. Sí. No, sacarla. Lo que hace la indicación y mantener el texto en general. Lo que hace la indicación, presidente, del senador Arroboste y Elizalde, es básicamente eliminar. Es correcto. La supresión. Y nosotros lo que queremos es que se suprima para que sea más fácil el proceso. ¿Estamos de acuerdo en la supresión? Usted me decía que tenía alguna objeción, senador. Rechazo igual que... Ok, votémoslo entonces como corresponde. Ya. ¿Solamente la indicación número 1, presidente? Sí, claro. En votación la indicación número 1, senador Cast. Rechazo. Senador Moreira. Rechazo. Presidente. Entiendo que rechazo significa que queda como estaba el texto originalmente. No. O sea, sin las palabras calidad y pureza. Queda el texto aprobado en general. Elimina las palabras calidad y pureza. Perfecto, está bien, no hay problema. Entonces se elimina la indicación, se rechaza la indicación, por 3 votos en contra y ninguno a favor, por la unanimidad. Queda entonces sin como el texto original, digamos. No. Queda el último inciso va a quedar ahora sin las palabras calidad o pureza. Perfecto. Cuando la droga poseída queda. Exactamente. Bueno, vamos a ver la indicación del senador Bianchi, que es bastante más larga. Exactamente. La ley de secretario. Sí, la indicación del senador Bianchi incorpora 2 nuevos incisos a este artículo con el objeto de definir conceptos que están considerados en el inciso primero. En primer lugar, señala lo siguiente: para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, se entenderá por pequeñas cantidades de sustancias, drogas o estupefacientes aquellas cuyas cualidades objetivas, tales como su pureza o calidad, la forma de ocultamiento, la concurrencia de materiales o elementos de elaboración o distribución, la proyección de dosis posibles de obtener o la forma de distribución, permitan racionalmente determinar que se trata de cantidades que no están destinadas al tráfico por parte de un número generalizado e indeterminado de personas y que se encuentren
destinadas a un número determinado y limitado de traficantes o consumidores. Y el siguiente inciso que se agrega dispone que, para los efectos de lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo, se entenderá por uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo aquel que, conforme a cualidades objetivas tales como la pureza o calidad de la droga, la ausencia de materiales o elementos de elaboración y distribución, la proyección de dosis posible a obtener o la forma de distribución, permita racionalmente determinar que la persona no destinará sustancias, drogas o estupefacientes al consumo o tráfico por parte de otras personas. Es decir, como le digo, define los dos conceptos, pequeñas cantidades y el uso o consumo personal y exclusivo y próximo en el tiempo. Senador Moreira. Gracias, presidente. No, mire, con respecto a esta indicación, yo en principio quiero rechazarla, pero para mí, antes de rechazarla, ¿y por qué rechazarla? Porque agrega nuevos requisitos, y a mí me gustaría conocer la opinión de la Fiscalía, por favor, presidente. Sí, ofrezco la palabra. ¿Quién está levantando la mano? Es que no veo aquí en la pantalla, por favor. Presidente, por parte de la Fiscalía también está Luis Toledo, que solicito la palabra si es posible. Sí, como no, por favor, adelante. Mire, gracias por otorgarnos la palabra. Sucede lo siguiente, señor presidente. Esta indicación que viene a hacer es reponer nuevamente un concepto que fue eliminado en la votación anterior, que es de calidad o pureza de la droga, que no me voy a referir en extenso porque ya la subdirectora lo ha abordado de modo íntegro, en el sentido de que efectivamente ha incorporado una serie de dictámenes jurisprudenciales de la segunda sala de la Corte Suprema y de los Tribunales Superiores de Justicia, que incorpora elementos, o digamos, en el fondo establece como elementos del tipo penal elementos que no lo son, como la calidad o pureza de la droga. En términos concretos, hoy día la indicación del senador señor Bianchi también incorpora otros elementos que no están en el inciso final del artículo 4, cuya interpretación va a generar más problemas al momento de la determinación típica, como es la forma de ocultamiento, la concurrencia de materiales o elementos de elaboración, cuando el sentido del artículo 4 y su interpretación histórica ha sido una interpretación regulativa en torno a pequeñas cantidades de drogas y la opción fue efectivamente eliminar elementos confusos como la calidad o pureza para determinar desde el punto de vista jurisprudencial. Por lo tanto, solicitamos, señor presidente, que se tenga en consideración que la excesiva regulación en esta materia lo que hace es confundir finalmente desde el punto de vista práctico al momento de determinar la figura y las conductas típicas para poder arribar a una sanción o a una solución determinada. Muy bien, muchas gracias, don Luis, gracias. ¿Se ofrece la palabra? Votemos nomás, presidente. Bueno, votemos entonces. Señor presidente, pone en votación la indicación número 2 del senador Bianchi. Senador Cast. Contra. Senador Moreira. Rechazo. Presidente. Rechazo. Queda rechazada entonces esta indicación por el mismo curo anterior, 3-0. Luego, presidente, en la página 3 está la indicación número 3 de la senadora Aravena, que incide en el artículo 5º modificado por el proyecto aprobado en general por el Senado. El artículo 5º sanciona el suministro a menores de 18 años de edad a cualquier título de productos que contengan hidrocarburos aromáticos. Ese era el texto vigente de la ley. En la aprobación en general se cambió por, en vez de hidrocarburos aromáticos, por productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, y ahí enumera cuáles podrían ser, que es más o menos la misma enumeración que contiene el artículo 5º actual. La otra modificación que se hizo en la aprobación en general de este proyecto fue la pena. La pena actual es la de presidio menor en sus grados medio a máximo. En el proyecto aprobado en general la pena se dejó solamente en presidio menor en su grado máximo. Por su parte, la indicación ahora, presidente senador, de la senadora Aravena, lo que tiene por objeto es reemplazar la pena en lo que es la pena privativa, no en la parte de la multa, y establece una pena ahora de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, hasta los 10 años de prisión. Esa es la indicación de la senadora Aravena, respecto a la cual la comisión tiene que pronunciarse. Ya, hay un segundo inciso que propone el senador Castro, lo vamos a ver a continuación. Exactamente. Hay un segundo inciso que propone el senador Castro, lo vamos a ver a continuación.
pero vamos a decidir sobre esta indicación de la senadora Aravena, que es la única que vamos a votar. Nosotros no votamos el texto aprobado general por el Senado, la explicación sino solamente el aumento de la pena. Yo creo que ya una pena que viene aumentada, mi opinión es que una pena que ya viene aumentada desde la aprobación general, ahora la vamos a seguir aumentando, es un poquito excesivo, francamente. Creo que yo soy muy contrario a todo este tipo de delitos. Creo que además este tema de los menores que tienen acceso a oler sustancias que causan, puede causar un grave daño, es seria, pero no estoy por aumentar más las penas todavía. Así que votemos mejor, si les parece, para que andemos rápido. El señor presidente pone en votación la indicación número 3. Senador Cast. A favor. Senador Moreira. A favor. Presidente. En contra. Queda aprobada la indicación. Por 2 votos contra 1. Exactamente, 2 votos contra 1. Luego, la indicación número 4 del senador Castro tiene por objeto incorporar en este artículo 5º un inciso segundo nuevo del siguiente tenor. Asimismo, si quien suministre los productos mencionados en el inciso anterior a menores de edad es representante legal, socio, miembro o trabajador dependiente de uno de los establecimientos que se indican, se procederá a la clausura inmediata y definitiva del establecimiento, así como a la cancelación perpetua de los permisos de almacenamiento y distribución de sustancias peligrosas, según lo preceptuado en el decreto número 157 de 2005 del Ministerio de Salud, que contiene el reglamento de pesticidas de uso sanitario y doméstico, y en el artículo 42 del decreto número 594 de 1999 del Ministerio de Salud, que establece el reglamento de condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. En lo concreto, esto es agregar otra sanción, que es para el socio, miembro, trabajador dependiente de los establecimientos que se indican, la clausura inmediata y definitiva del mismo. Se ofrece la palabra. Yo tengo serias dudas respecto de esta indicación. Voy a decirlo por qué. Además, pues yo tengo un recuerdo de cuando yo era niño, de jóvenes que se metían a los estanques del cine y empezaban a oler la gasolina, y le parecía que era muy grata y podía ser muy dañino. Entonces, ese es el delito del cual estamos hablando. Entonces, si una persona es dueña de una estación de servicio y hay una cantidad de trabajadores y uno de ellos le proporciona este acceso a un menor, le vamos a cerrar la estación de servicio para siempre. Yo la verdad que encuentro que es una cosa bastante desproporcionada, francamente. Así que yo estaría por rechazarla. Se ofrece la palabra o se rechaza. ¿Podemos escuchar al Ejecutivo, presidente? Ejecutivo opine. Y Lorena Rebolledo. Sí. Y doña Lorena Rebolledo también después. ¿Qué queréis rechazar? Indicación número 4. Página 3. Página 3. Ahí estamos. Perdón, ¿el Ejecutivo tiene opinión sobre esto o vamos a doña Lorena Rebolledo entre tanto entonces? Muchas gracias, señor presidente. El motivo de estar de acuerdo, bueno, anteriormente ya se votó, pero tiene que ver también con este aumento penal o de la pena y la clausura del establecimiento, las sanciones que se están proponiendo, es que básicamente nuestra ley 20.000 contiene figuras que en general y hay concordancia que son figuras de peligro abstracto, es decir, a la generalidad de la población puede afectar este tipo de conducta. Sin embargo, en este caso en particular nos encontramos con una afectación en forma de peligro, pero concreto, a un menor de edad. Y escuchamos también las discusiones en la Cámara de Diputados en torno a ciertas situaciones que se dan en la práctica, también lo que nos ocurre muchas veces en nuestras investigaciones, es que diversos establecimientos entregan sin ninguna consideración a menores de edad diversos solventes o gases inhalantes, y que justamente tiene que ver con una entrega muchas veces en lugares que hay mayor vulnerabilidad social, como son ciertas poblaciones en que se ve a estos menores consumiendo con estas bolsas, se consumen muchos inhalantes. Esa es la práctica. Y el tema es que justamente se persiga a este proveedor de sustancias justamente a estos menores de edad, y que no es menor la situación social que ocurre con estos chicos, y por lo demás
también ocurre, como lo expliqué anteriormente, que se trata de una figura que pone en riesgo específicamente a este menor de 18 años. Por eso que hemos estado a favor de, por una parte, se simplificó ya en el texto aprobado que se referirá a solventes y gases inhalantes para entender todos aquellos consumos con estas bolsas, estos gases, estas sustancias, las pinturas, etcétera, que se entregan a estos menores de edad. Y por otro lado también, en este caso en particular, la indicación, dado que se trata de una población específica que está en un grado importante de vulnerabilidad en cuanto a su condición socioeconómica. Eso, muchas gracias, Lorena Rebolledo. Vamos a seguir discutiendo este tema. Si les parece, ¿tener alguna opinión, algún otro? Yo quiero seguir, mantener mi opinión. O sea, aquí no estamos hablando de una cosa que está, como se dice en la misma indicación. Está la cancelación perpetua de los permisos de almacenamiento y distribución de sustancias peligrosas, según lo preceptuado en el decreto 157 de 2005 del Ministerio de Salud. O sea, está sancionado fuertemente. Le pueden cancelar efectivamente. Lo que yo me opongo es a que se diga que el suministro de los productos mencionados en la ley anterior a menores de edad es representante legal, socio, miembro o trabajador dependiente. O sea, un bombero que dejó abierta dejó sin tapar el recipiente donde había algún producto de los mencionados aquí, le cuesta al dueño del establecimiento la clausura definitiva, sin ni siquiera pasar por las cosas en las cuales pasa la ley cuando la ley de armas que vamos a aprobar hoy día, cuando una persona pierde un arma, bueno, si primera vez va a poder inscribir una nueva, a la segunda se lo clausuran. Yo imagino que a la segunda va a operar el respectivo almacenamiento y distribución de sustancias peligrosas del decreto 157. Por lo tanto, yo no estoy por poner esta indicación aquí, no le quería que la encuentro drástica, la encuentro draconiana, que es realmente muy fuerte. Sí. Gracias. Yo tengo que ver las 4, ¿no? Indicación número 4. Sí. Porque hace alusión al trabajador dependiente. O sea, dice un miembro. ¿El Ejecutivo qué opina, presidente? ¿Cómo? El Ejecutivo. ¿Quién está en el Ejecutivo? ¿Ignacio Gómez? Sí, presidente, por su intermedio de la comisión, nosotros creemos que la indicación número 4 del senador Castro es un poco imprecisa, porque efectivamente se refiere al reglamento, al decreto número 157, que revisando, ¿no es cierto?, su contenido, se refiere específicamente a eliminación, aplicación, publicidad, en fin, otras materias de pesticidas de uso sanitario doméstico. De manera que no estamos hablando aquí de situaciones de, qué sé yo, bombas de benzina, etcétera. Además de compartir lo que ha señalado usted, presidente, respecto de que la sanción aparece como desproporcionada, creemos que la norma es imprecisa, por lo cual nosotros le sugerimos a la Comisión poder rechazar esta indicación. Muy bien, si no hay otra opinión, lo sometemos a votación entonces. El señor presidente pone en votación la indicación número 4. Senador Cast. Yo voy a rechazarla. Sin embargo, creo que hay una discusión abierta sobre cómo sancionar bien. Yo concuerdo con el presidente de que está mal redactado. Porque efectivamente trabajador dependiente incluso lo podría hacer en otro establecimiento, o sea, termina perjudicando a alguien inocente. Pero voy a rechazarlo porque creo que los argumentos que han dado acá son contundentes, pero sí creo que hay un tema ahí importante de ver cómo vamos cerrando la válvula de escape y sobre todo el negocio de aquellos que están dedicados a este tema. Pero la rechazo. Senador Moreira. Yo también rechazo. Senador Pizarro. Rechazo. Presidente. Rechazo. Que entonces rechazada la indicación número 4 por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. A continuación, presidentes senadores, en las páginas 4 y 5 hay 3 indicaciones de la señora Proboste y senadores Elizalde Lagos y Quintana, de la senadora Aravena y también nuevamente de la senadora Proboste de Elizalde Lagos y Quintana, que tiene por objeto modificar el rango punitivo que se establece en el artículo 5 bis, que es un nuevo artículo que introdujo el Senado en la aprobación en general. Este artículo dispone que el que sin consentimiento de la persona afectada le administre a esta alguna de las sustancias referidas en el artículo primero, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales.
Los senadores Proboste, como señalé, Elizalde Lagos y Quintana, tienen por objeto reemplazar esa pena solamente por la de presidio menor en su grado mínimo y eliminar la multa. Luego la senadora Aravena tiene por objeto reemplazar la multa para aumentarla de 20 a 40 unidades tributarias mensuales. Y luego en el inciso segundo, que sanciona el que se hubiera obrado con violencia o intimidación para administrar o obligar a otro a consumir la sustancia, que la pena establecida la de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Los senadores Proboste, Elizalde Lagos y Quintana tienen por objeto disminuir esta pena a la de presidio menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Di lectura de las 3 indicaciones en conjunto. Sí, bueno, el tema de la penalidad. yo en realidad, si me permiten, yo escuché la argumentación que dio la señora Bolledo respecto de la frecuencia con que ocurre este tipo de delitos y la peligrosidad que tienen, sobre todo para menores. Estamos hablando de menores aquí todavía. Y por lo tanto, estas indicaciones, francamente, creo que ablandan excesivamente el tema. Yo estoy por quedarme con el artículo tal como se aprobó en general. Esa es mi opinión. Ofrezco la palabra. Por la multa y la sanción establecida. Con el presidio menor de su grado medio a máximo y la multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Tal como está en la columna 2. El asesor del senador Quintana quiere intervenir. ¿Quién? El asesor del senador por Quintana. Cierto, el asesor del senador Quintana quiere intervenir, por cierto, lo escuchamos. ¿Quién es? Claudio Ron. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Claudio Rodríguez, soy abogado y asesor legislativo del senador Quintana. Adelante, por favor. Muchas gracias. Señor presidente, por su intermedio, según se señaló en la Cámara de Diputados, esta norma que propone el proyecto busca sancionar a quien suministre sustancias prohibidas sin el consentimiento de la víctima, siendo solo esta circunstancia constitutiva de delito. Se entiende que en la actualidad hay un vacío en la legislación que esta sanción pretende suplir. Ahora, en el caso de que ocurrieran otras actividades ilícitas junto al suministro, se sancionará con la pena más grave y además el suministro se sancionará con la circunstancia agravante del suministro de droga sin la voluntad de la víctima. Ahora, ¿con ocasión de qué tiene lugar esta indicación? Bueno, tiene lugar con ocasión de los artículos 397 y 398 del Código Penal que regulan una situación similar. El artículo 397 sanciona a quien hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro como responsable de lesiones graves. Por su parte, el artículo 398 sanciona con las penas del artículo 397 al que causare a otro alguna lesión grave, ya sea administrándole a sabiendas sustancias sobre ellas nocivas o abusando de su credulidad o flaqueza. Es decir, la normativa actualmente vigente en el Código Penal solo sanciona el suministro que causa lesiones graves. Y el nuevo artículo 5 bis propuesto tipifica solo el suministro. A nuestro juicio, esta propuesta del Ejecutivo adolece de un eventual vicio de inconstitucionalidad, porque la norma aprobada por la Cámara de Diputados que tipifica el suministro, solo el suministro, establece una pena más alta que la contemplada en la legislación actual para el que suministre sustancias nocivas causando lesiones, lo que escapa a la lógica constitucional y especialmente con el principio de proporcionalidad y en este caso aplicado a las penas. Y por lo tanto la indicación de los senadores Quintana, de Lagos y Elizalde, en este caso adecúan esta nueva norma del 5 bis disminuyendo la pena y haciéndola concordante con especialmente el artículo 397 del Código Penal. Eso es, señor presidente. Es muy interesante su aclaración. Voy a dar la palabra, sin embargo. Presidente. ¿El senador Cast? Sí, muy breve. Bueno, primero, no comparto la visión de que haya que ablandar esto por ningún motivo. Pero además yo le pediría que tuviéramos cierto orden en las intervenciones, en el sentido que si que hay un senador que es miembro de esta comisión y no está, no me parece que sí, senador Cast, no lo vi a usted, en realidad no lo vi ni tuve noticia de que estuviera pidiendo la palabra. Yo siempre doy la prioridad a cualquier senador que quiera hablar, tiene toda la razón. Le pido excusa, pero no vi que usted estuviera pidiendo la palabra. No, si yo no tengo problemas de ego, si es otro problema. No, es que corresponde, es lo que corresponde. Y mi problema es otro, que aquí hay un senador que debiera estar acá
defendiendo su indicación. No me parece que cuando no hay un senador que lo asiste, sus asesores puedan ser los que la defiendan. Eso no lo había visto. Y no sé, honestamente prefiero que cada parlamentario se haga responsable de sus indicaciones. Si no, esta cuestión se transforma en que cualquiera puede mandar a alguien acá a opinar de lo que quiera, perdónenme que lea, pero los senadores tienen que defender sus indicaciones, los asesores no. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente entonces, si les parece, porque en realidad hasta ahora hemos operado escuchando a los asesores, pero si se estima, yo no tengo ningún inconveniente en dejar esta indicación pendiente hasta que esté el senador Quintana, porque no está aquí presente. Yo no estoy de acuerdo, presidente. Senador Pizarro, tiene la palabra. No estoy de acuerdo, porque tenemos un procedimiento de trabajo. Aquí las personas que están haciendo uso de la palabra son personas expertas que han trabajado en el tema, mucho más, por lo menos en el caso mío, que no soy abogado ni menos penalista, y me interesa conocer las opiniones de la gente más técnica y los efectos que tiene, y después tomar una decisión política. Eso sí, el asesor está entregando un fundamento a una indicación, no está votando la indicación ni nada, está entregando un fundamento. Y además porque es un procedimiento con el cual hemos trabajado. Aquí escuchamos a los asesores de los ejecutivos hasta el nivel que el Ejecutivo pone a sus asesores. No estamos haciendo calificación si tiene un grado, si tiene otro, nada. Está representando una postura porque es un trabajo en equipo y colectivo. Así que a mí me parece que no corresponde, presidente, no estoy de acuerdo. Bien, vamos a decidir sobre esta indicación. La verdad es que a mí me llama la atención lo que ha planteado el señor asesor del senador Quintana, porque finalmente además son 4 colegas que presentan esta indicación, que es realmente importante porque en realidad es cierto que aquí se rebaja de grado medio a máximo y multa a grado mínimo simplemente. Y nos dice, la información que nos dice, yo no sé si tenemos el Código Penal por ahí, porque me gustaría verlo rápidamente. No quisiera cometer un error en esta materia. Yo no soy partidario de aprobarla, pero sí es cierto que hay un tema de concordancia con una norma más general que está en el Código Penal. Por cierto, la vamos a examinar. Luis Toledo, ¿Presidente? Don Luis Toledo tiene la palabra. Sí, señor presidente, solo para argumentar en lo siguiente. Creo que por sobre el principio de proporcionalidad que se ha referido el asesor del señor Quintana, creo que hay que señalar que esto está contenido en una ley especial, que existe un principio de especialidad, que las sustancias que se pretenden efectivamente proporcional a las personas, a las víctimas, son no cualquier sustancia venenosa, sino aquellas contenidas en el artículo 1 de la ley 20.000, en términos concretos, prima el principio de especialidad. La conducta es especialmente más gravosa que cualquier veneno genérico en términos concretos que pueda regular el Código Penal en los artículos 397, 398 y siguientes del cuerpo de leyes del Código de Castigo. Por lo tanto, me parece que la penalidad que propone efectivamente el proyecto de ley que se ha elevado desde la Cámara de Diputados está adecuada con la especialidad y con lo gravoso de la conducta, y que efectivamente la propia norma reconoce que para el caso que esto constituya un delito especial, en el caso de violencia o intimidación, y que contenga una pena más grave que la propuesta, se estará a ese delito especial, conforme a los incisos 2 y 3 del artículo 5 bis. Yo le solicito por favor considerar que existe este principio de especialidad en materia penal y que en este caso debe ser aplicado. Correcto, yo para no gastar mucho tiempo, el primero se refiere a que le causa lesiones a otro con su. Pero el 398, que es el más directamente aplicable, el que dice que las penas del artículo anterior, o sea, el 397, son aplicables respectivamente al que causare a otro alguna lesión grave, ya sea administrando a sabiendas sustancias o bebidas nocivas o abusando de su credulidad o flaqueza de espíritu. La verdad es que esto es lo genérico, pero a mí me hace fuerza la argumentación que hace el Toledo, que este no es cualquier delito. No es cualquier delito lo que estamos tratando. Pero finalmente, bueno, vamos a meterlo a votación entonces. ¿Presidente? Sí, ¿quién pide la palabra? Don Juan Ignacio Gómez. Sí, presidente, estamos con un pequeño problema técnico aquí en la subsecretaría, así que estoy conectado desde mi computador, presidente. Solo hacer presente, presidente, junto con suscribir lo que señaló don Luis Toledo, que además
lo que ha señalado el asesor del honorable senador Quintana dice relación con un delito cuyo bien jurídico protegido es la integridad física, ¿cierto? Es la lesión, es el daño al cuerpo. Precisamente lo que este tipo penal que se incorpora en la ley de drogas plantea. Muy bien, muchas gracias. En votación entonces, señor secretario. ¿Cada una indicación separadamente, presidente? Yo creo que no, mira, la verdad es que yo preferiría, me parece que hay que votarla separadamente, porque si rechazáramos la primera, todavía la senadora Aravena propone aumentar la multa, así que vamos a hacer yo por lo menos la voy a rechazar todas, así que no. En votación a indicación número 5, senador Cast. En contra. Senador Moreira. Rechazo. Senador Pizarro. Rechazo. Presidente. En contra. Queda rechazada la indicación número 5, 4, 0. La indicación 6. Senador Cast. A favor. Senador Moreira. A favor. Senador Pizarro. En contra. En contra. El resultado de la votación, 2 votos a favor, 2 votos en contra. Corresponde repetir la votación. Nos repetimos entonces, señor secretario. Senador Cast. A favor. Senador Moreira. A favor. Senador Pizarro. En contra. Presidente. En contra. Se mantiene el resultado de la votación, se mantiene el empate. Queda rechazada, ¿no? Es que técnicamente, presidente, acá me trajeron a mí el mensaje del Ejecutivo en que hoy día se da cuenta de la renovación de la urgencia, pero eso ocurre en la sesión de la sala, no en este momento. En este momento el proyecto, en mi concepto, yo interpreto así como secretaría, no está con urgencia vigente. Correcto. Y en consecuencia correspondería dejar la resolución de este tema para la próxima sesión. Para la próxima sesión la dejamos entonces, tendremos un quinto senador que esté disponible para eso. A continuación, la indicación número 7 de los senadores Proboste, Elizalde Lago y Quintana, como señalado, es la que propone también la rebaja de la pena. Senador Cast. En contra. Senador Moreira. En contra. Senador Pizarro. En contra. Presidente. En contra. Yo creo que cuando se habla ya de violencia o intimidación para obligar a consumir la sustancia, la verdad es que dejarlo en presidio menor en su grado mínimo es francamente... Queda entonces rechazada la indicación número 7 por la unanimidad de los miembros de la comisión. Y nos queda solo la de la senadora Aravena para la próxima. Pendiente para la próxima sesión. Para la próxima sesión, sí. Luego, senadores, presidente, hay 5 indicaciones, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12, que están referidas al artículo 8º de la ley 20.000, que es el que sancione la siembra, la plantación, el cultivo o la cosecha de especies vegetales de género cannabis u otros productores de sustancias estupefacientes o psicotrópicas sin la debida autorización. La primera, el proyecto aprobado en general por el Senado incorporó un inciso tercero a este artículo 8º. Y respecto de ese inciso están 4 indicaciones. El inciso aprobado en general por el Senado establece lo siguiente: se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en 1 grado. La indicación entonces número 4 de los senadores Proboste, senadores Elizalde, Lagos y Quintana, tiene por objeto suprimir el numeral 4. Indicación 9. La indicación 8. Es que dijiste 4. Perdón, es el número 4, la indicación número 8. Disculpe, Senado. Tiene por objeto suprimir el numeral. Luego, la indicación número 9 de la senadora Aravena tiene por objeto también suprimir el inciso segundo propuesto.
Luego está otra indicación de los senadores Proboste y senadores Elizalde, Lagos y Quintana, que tiene por objeto dar otra redacción al inciso. Y finalmente, la indicación de la senadora Aravena tiene por objeto agregar una multa de 50. La senadora Aravena propone suprimirlo, pero por si no se suprime, agrega una multa. Agrega una multa y los senadores Quintana y Proboste, Elizalde, Lagos y Quintana también están proponiendo suprimirlo. Y si no, proponen alternativa, claro, exacto. No, o sea, primero lo suprimen para después proponer la alternativa. En el caso, en el caso en que se rechazare, obviamente, su indicación. Entonces, ¿por qué no? Yo propondría que al margen de las votaciones hiciéramos la discusión primero sobre el 10, los senadores Proboste, Elizalde, Lagos y Quintana, que quieren sustituir el artículo por una autorización más genérica, que dice que se entenderá que existe la ley de autorización cuando sea destinada a la fabricación de productos derivados de especies, ¿no? No entiendo muy bien en realidad. Presidente, si me permite, sí. Lo que pasa es que la norma en vigencia... ¿Ya? En vigencia, sí me interesa. Perdón, la norma aprobada en general, porque esto es una norma nueva que se incorpora por el proyecto de ley. Agrega el elemento de la presentación de una receta médica en relación con la indicación, quiero decir, extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad y su tratamiento y duración, además de la forma de administración de la cannabis. La indicación de los senadores que estamos analizando no incorpora esos elementos de manera tan exagerada o tan explícita. Mantiene el tema de que exista como objetivo sea la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida. Está bien. Sí, lo que pasa es que... Y luego, perdone, senador Pizarro, tengo entendido que en la forma que está formulada la indicación, que es respecto al inciso segundo, no contiene, según se puede leer acá, expresamente una sanción penal. Pues la receta deberá contener las dosis necesarias, etcétera. No hay en la propuesta, y creo que son las principales cambios, no hay una sanción punitiva para esta conducta. Bueno, lo que pasa es que si ustedes se ven, yo sí quiero decir lo siguiente, más allá de la especificidad de los artículos, estamos hablando aquí ni más ni menos que de la legalización o no del cannabis medicinal, de manera algo más general, incluso conteniendo en las indicaciones de los senadores, la siguiente indicación de los senadores, el número 12, hay el artículo 8 bis que regula esto y incluso entrega los contenidos, las cantidades, ¿no? Don Luis Toledo, presidente, está... Don Luis Toledo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, todo este articulado y este inciso que viene desde la Cámara de Diputados trata respecto de la aceptación y legalización del uso de la cannabis que se ha denominado como uso medicinal de ella. La verdad es que, y sobre esto se han elaborado una serie de indicaciones por los senadores que se ha señalado recientemente. Ciertamente, por parte de la Fiscalía como Ministerio Público, debemos decir que el mayor consumo de drogas a nivel de Chile efectivamente tiene que ver con la cannabis. Y no podemos estar de acuerdo con la incorporación de este inciso simplemente porque con ello se pretende que una planta silvestre pueda ser estandarizada o tenga criterios de estandarización y dosificación de sus compuestos que ni siquiera aún se conocen en términos concretos. En un estudio reciente que hicimos en conjunto con Senda y con el Instituto de Salud Pública, le quiero señalar que efectivamente la cannabis que se trae, por ejemplo, desde Colombia, tiene más de 40% del THC en promedio, que la que se consume a nivel nacional, elaborada a nivel nacional, tiene más del 16% del THC en promedio, que ninguna de las 490 muestras contiene CBD, que es cannabidiol, que es el compuesto supuestamente terapéutico que ha sido reconocido por la OMS en algunos casos como terapéutico para los efectos de elaborar ciertos medicamentos, pero bajo registro sanitario. En consecuencia, nos parece un tanto contrario a la salud pública, que es el bien jurídico que protege efectivamente la norma de la ley 20.000, permitir
que se pueda medicar, aunque sea un aceite, que no se conoce efectivamente su compuesto para un supuesto uso terapéutico y, en definitiva, señor presidente, permitirlo con insospechados efectos para la salud pública. Creemos que si se quiere legislar en torno a esto, deberíamos exigir que al menos el Instituto de Salud Pública le otorgue registro sanitario como un medicamento, como fármaco, porque la planta y un fármaco son cosas distintas. Por eso creemos que esta norma o este inciso en el artículo 8 no existen las condiciones desde el punto de vista de la salud pública que permitan hoy día, desde el punto de vista de la evidencia científica disponible, no solo en Chile, sino en el mundo, poder autorizar un uso o consumo medicinal o terapéutico sin siquiera que exista el elemento terapéutico que es el CBD. Porque el THC, señor presidente, señores senadores, está prohibido desde la Convención de Viena, y en todas las convenciones de Viena se ha mantenido en toda la legislación mundial al respecto como un producto prohibido porque causa graves efectos a la salud pública. Bueno, muchas gracias. Yo te quiero aclarar para evitar malos entendidos posteriores que yo estuve disponible para suscribir la indicación en esto de los senadores Proboste, Elizalde del Lago y Quintana, pero por algún motivo mi firma no alcanzó a llegar. Para que quede muy claro que yo soy también partidario de esta indicación, de la forma en que fue presentada. Presidente. Me parece mínimo decírselo a los senadores, advertírselo hacia los senadores. Si ¿quién tiene me pidió el senador Pizarro la palabra? ¿Quién está pidiendo la palabra? ¿Algún otro senador? El senador Castro. Después, primero el senador Pizarro, después el senador Castro, después los asesores. El Ejecutivo. Después el Ejecutivo, con mucho gusto. Sí, yo quisiera hacerle una consulta bien directa al señor Toledo. De lo que entendí de su exposición, son al menos dos cosas. Una, que el tipo de cannabis que se puede cultivar o que se cultiva acá en nuestro país, o incluso algunos que vienen del extranjero, no tienen la suficiente calidad como para ser aplicados como fármaco que justifique el cultivo de la especie de manera excepcional. Si eso es así, me gustaría que me lo aclarara, porque quiere decir que estamos discutiendo sobre algo que, no sé, pues, con cualquier otro producto, uno sabe los efectos que puede generar, la calidad que tiene, si cumple o no cumple con el objetivo, y por lo que le entendí en la intervención de él, el que se pueda autorizar la plantación del género cannabis para atención medicinal, igual no cumple con los requisitos médicos para que surta un efecto. Eso es lo que quiero consultar, presidente. Lo otro es que es como extraño el hecho de que el debate que se ha generado en esto tiene que ver con el tema del mayor consumo y el tráfico que se genera. La política en general que a mí me gustaría aplicar es que mientras más legal sea el manejo y la producción de este tipo de productos, ayuda en el combate contra el narcotráfico. Es como una línea a seguir, pero si esa línea se cae producto de que la calidad del producto no justifica que se use en términos farmacéuticos o como mitigación del dolor o con términos terapéuticos, eso creo que es fundamental despejarlo. Bueno, yo creo necesario, voy a dar la palabra al señor Toledo si quiere aclarar lo que ha preguntado al senador Pizarro. Y después me ofrezco la palabra a mí, y después el senador que es Casti, y después hablaré yo mismo. Senador, don Luis Toledo, ¿tiene algo que agregar a la pregunta que hizo el senador Pizarro? Agradezco la pregunta, gracias, señor presidente. Solo para especificar en términos muy breves que yo hablé de ciertos porcentajes de THC para que se tenga en cuenta, por ejemplo, el tetrahidrocannabinol número 9, que es la sustancia que está regulada por la Convención de Viena. La marihuana paraguaya que se traía hace años atrás, ustedes lo recordarán, tenía un 5% de THC en términos de promedio. Hoy día la que se está consumiendo en Chile, en el promedio, la nacional tiene cerca del 15 al 17% en promedio, y la que se trae de Colombia, qué sé yo, de otras partes,
supera en algunos casos el 60, 70 u 80%. La pregunta de la guía, perdón, es que la indicación habla del médico cirujano tratante como que ha extendido una receta. ¿Eso no protegería de alguna manera la cantidad en que esto se va a hacer? No, porque como es una planta silvestre, es como que si le recetaran opio, señor senador. Lo que está permitido a nivel internacional es la morfina, pero no un cigarrillo de opio para permitir aliviar el dolor. En este caso, lo que se está permitiendo son aceites extractados de marihuana cuyo contenido de CBD, que es la molécula que se ha estudiado como terapéutica, no está determinada. Por lo tanto, si se quiere avanzar en un contenido terapéutico de esta planta, lo que debe hacerse es que esto sea regulado por el SP con registro sanitario. Un medicamento bajo registro sanitario podría garantizar, en términos concretos, que lo que se está vendiendo tenga cannabidiol y no tenga THC. ¿Y de dónde sacan el producto? Se ofrece la palabra si alguien quiere decir. El senador Kass quiere hablar, si no me equivoco, ¿no? Y el Ejecutivo, presidente, que tiene información importante. Para producir el remedio autorizado por el IPS. No, dos cosas, presidente. Yo creo que la explicación del Luis Toledo me queda más que clara. Sí. Y por lo muy mismo, bien. No he terminado, presidente, tranquilo. Adelante. Y por lo tanto, me parece que además, si quisiéramos, es legítimo que los senadores quieran tener una discusión sobre la legalización del cultivo de marihuana. Pero no creo que esté en las ideas matrices de este proyecto, máximo. Creo que efectivamente es un debate legítimo. Aquí la sociedad de expertos médicos en materia de consumo de droga han sido muy claros en esto también, en forma bastante transversal, de los peligros que tiene el grave récord que tenemos hoy día del mayor consumo de marihuana entre nuestros jóvenes a nivel latinoamericano. O sea, esta es una tragedia nacional tremenda, que además está demostrado que tiene efectos permanentes en los cerebros de los niños, porque el cerebro está en formación en esa etapa, y por lo tanto creo que es un tema interesante, complejo, muy difícil de abordar, que requiere de mucha evidencia empírica, de buena planificación, pero yo con la información que nos da el Luis Toledo y claramente por lo que leo, no creo que este sea el lugar para poder legislar como subiéndose un vagón de cola de esta materia que me parece bastante más compleja que lo que estamos viendo aquí. Así que anuncio mi voto en contra de esta indicación. Muy bien, senador Kass. Se terminó, entonces yo quiero replicar lo siguiente. Perdón, yo voy a perdón, ¿quién está pidiendo la palabra? El Ejecutivo. El Ejecutivo, presidente. El Ejecutivo, usted puede hablar sin ningún problema. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo a usted y a todos los miembros de la comisión y a todos los presentes. Reciban un cariñoso y cordial saludo. Quiero primero, para que quede en acta, ratificar cada una de las palabras. ¿Quién está hablando a nombre del Ejecutivo, perdón? El director nacional del SENDA, Carlos don Carlos, por favor, porque es que para registrarlo en acta, porque aquí no se ve muy bien quién es el que está hablando. El don Carlos Charme, director del SENDA. Muchas gracias, presidente. Quiero primero, para que quede en acta, ratificar cada una de las expresiones y datos establecidos por Luis Toledo Ríos en representación del Ministerio Público. No solamente respecto a los estudios que en conjunto hicimos, sino que respecto a el fondo del asunto. Queremos decir nosotros que estamos con el más absoluto rechazo de esta norma y todas aquellas normas que vengan a normalizar el uso de la marihuana y específicamente la denominada o así autodenominada marihuana medicinal. Importante decir cuál es la crisis sanitaria que tenemos, que tal como decía el senador Cast, en Chile los jóvenes consumen el doble de marihuana que los adultos. Y ante esa crisis sanitaria creemos que ablandar o disponer de sustancias silvestres que no tienen una calidad comprobada de ser medicinal sería no solamente una señal, sino que desde el punto de vista técnico y la evidencia, muy, muy contraproducente. Acá hay que remitirse a las reglas de la lógica y de la lógica del derecho. Lo principal sigue lo accesorio. En cuanto a lo principal, ¿existe en esta lógica de la marihuana medicinal características medicinales? Y veamos lo que dice de esta marihuana medicinal y tal como se propone en este artículo. ¿Y qué dice el Colegio Médico respecto a esto? Dice algo muy importante. En junio de 2019,
bajo la presidencia de la expresidenta Isquia Siche y el liderazgo de Cristóbal Cuadrado, estableció que el Colegio Médico declara que no está de acuerdo con el proyecto de ley de marihuana medicinal, ya que no da los resguardos necesarios para otorgar un tratamiento adecuado y seguro y basado en la evidencia. No estamos dispuestos a indicar sustancias cuyos potenciales efectos negativos sobre la salud son conocidos, sin el respaldo de pruebas de eficacia, seguridad y calidad necesarios para hacerlo de manera responsable y respetando los principios éticos básicos que nos exige nuestro quehacer profesional. El Colegio Médico ha sido determinante, sin ambigüedades, en señalar que en lo principal no existe la evidencia suficiente para la marihuana medicinal. Empero de lo anterior, si aún existieran dudas, tal como lo refería el señor Luis Toledo, se hizo la primera estudio químico de la marihuana incautada en Chile, ¿cierto? De 490 muestras de marihuana en todo el país, se estableció por parte del ISP, el Ministerio Público, que no se encontró el cannabidiol en cantidades suficientes para determinar algún tipo de concentración. No hay cannabidiol en la marihuana que transita en el país. Por lo cual, incluso no escuchando al Colegio Médico, que es determinante al decir que no tiene componentes medicinales, haciendo oído sordo a aquello, en lo accesorio no existe esa capacidad. El daño que se le estaría haciendo a la población general en nuestro país, basado en la evidencia y en la ciencia, es muy importante. Aprovecho la oportunidad para contestarle una duda del honorable senador Pizarro, efectivamente respecto a la calidad del THC. Los niveles de THC en Chile son altísimos. Entender que el 5% de THC que tenían las plantas incautadas de Paraguay hace un año atrás ha saltado un promedio de un 17% en Chile, llegando incluso a 40, 60, 80%. Por lo cual la normalización no es buena. Insistir una vez más respecto a ciertos antecedentes que ustedes tienen a la vista desde varios meses en la comisión. Tanto este informe del análisis químico de la marihuana como el informe del análisis legislativo internacional respecto a aquellos países que legalizaron la marihuana es determinante. En aquellos países donde se ha legalizado la marihuana no ha bajado el consumo, no ha bajado el mercado negro, no han disminuido los delitos violentos y asimismo han aumentado otros efectos muy negativos como es el consumo en menores de edad y también los accidentes relacionados con tráfico y accidentes a la salud. Muchas gracias, don Carlos. Me voy a permitir decir también lo que yo pienso a este respecto. Lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir acá. Es cierto, como dice el senador Cast, que este no es el tema aquí, el tema que planteado en la ley es lo que se denomina la marihuana medicinal, el cannabis medicinal. Y él ha dicho que no se trata de esconder detrás del cannabis medicinal la voluntad de algunos de legalizar esto. Y como yo soy de quienes pienso que efectivamente la marihuana no debería ser una droga, debería ser una droga regulada y no prohibida porque produce tanto o más daño o menos daño, tanto o menos daño, como el alcohol, del cual, por lo tanto, de cuya producción viven numerosas poblaciones en este país, por lo tanto jamás pediré que se prohíba el alcohol, y el tabaco. El tabaco ciertamente produce mucho más daño y mucho más muertes que la marihuana. Entonces, este es un capricho que lleva ya muchos años, y lo que se vende cuando se trafica marihuana no es el precio de la marihuana, no es el valor intrínseco de la planta, pues la cultiva cualquiera, sino que es el riesgo de venderla ilegalmente. Y yo creo, por lo tanto, si se exige aquí que uno diga lo que piensa, yo personalmente soy muy partidario de la despenalización del uso de marihuana, que quede claro. Pero aquí estamos hablando del tema medicinal. Estamos hablando del tema medicinal y una indicación que dice que existe autorización cuando sea destinada para la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis, que tengan como objetivo la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida. Por lo tanto, lo que se está diciendo es que debe cumplir determinados requisitos este uso medicinal, el principal de los cuales es que ha sido prescrita por el médico cirujano tratante que extiende una receta y que señala, por lo tanto, que existen ahí las dosis necesarias, el tratamiento, etcétera. Por lo tanto, no es simplemente una
una propuesta irresponsable, sino que se está hablando de un medicamento. Y los medicamentos, por cierto, sí, yo no tengo ningún inconveniente en que se diga que tienen que ser certificados así por alguna institución válida para esto, pero que no se me diga que porque contiene demasiado de una cosa o demasiado de otra en los estudios que ha realizado el SENDA, eso no puede ocurrir, porque perfectamente se puede regular la forma en que se produce el medicamento. Y en eso yo no tendría ningún inconveniente. Pero en fin, yo entiendo que esto ya es un tema en que se ha transformado en político. La verdad es que en este tema de la guerra de las drogas llevamos 50 años y lo único que han ganado mucho dinero son los narcotraficantes, pero tenemos bandos irreconciliables, ¿no? Y eso me ha correspondido verlo a mí, y yo creo que es muy lamentable. Yo he repetido siempre la frase de Albert Einstein, que me parece la mejor frase, que no es sobre la droga, sobre todo, ¿no? Que la locura consiste en intentar lo mismo, a tratar de hacer lo mismo de nuevo y esperar resultados distintos. Vamos a seguir luchando contra la marihuana, luchando contra la droga durante 50 años más, y vamos a tener cada vez más drogadictos, cada vez más enfermos, y finalmente más muertos en las batallas de la droga. Porque las batallas de la droga están generando una cantidad de muertos también en este país mayor a la que genera el consumo de las drogas, dicho sea de paso. La gente muere más luchando por las drogas en las calles que consumiendo las drogas. Entonces yo creo que esto es una política esencialmente equivocada. Y por lo tanto, si este proyecto modestamente propone alguna forma de permitir el consumo, el uso de marihuana para efectos medicinales, yo lo voy a votar a favor, por cierto. No ocultando, sin embargo, mi opinión general sobre el tema del narcotráfico. En lo cual voy a decir, me parece que las medidas que se están proponiendo respecto a la confiscación de bienes de los traficantes y todo lo demás, sí son útiles y las voy a votar todas a favor, por cierto. Una consulta, presidente. Senador Pizarro. Solo de aclaración. Entiendo que vamos a votar la indicación 10, que es la que reemplaza el actual texto aprobado en general por el Senado. Efectivamente. Ahora la senadora Aravena ha propuesto suprimirlo. Sí, no, también, bueno, y los otros colegas también pidieron suprimirlo, la número 8. Pero lo suprimen en el entendido que tienen una propuesta alternativa de redacción. Solamente un punto, es para aclarar dos cosas. Una, la mayor diferencia está entre la indicación 10 y el actual texto aprobado en el Senado, es que en el texto aprobado en el Senado dice que la forma de administración del cannabis no podrá ser mediante combustión. Exacto, no se puede fumar. Exacto. Y la indicación de los colegas no hace mención a la forma de administración, o sea, no prohíbe la combustión. Y ahí hay una diferencia que me imagino yo es importante. Y lo segundo es que la indicación de los colegas elimina toda la parte que es de lo que viene después de combustión, que es la sanción. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo, etcétera, etcétera. A mí me parece que esta segunda parte debiera quedar, independiente de cómo quede la redacción del primero. Porque si no, ¿cómo se sanciona a quienes inventen recetas falsas o falsifiquen recetas, justifiquen de una manera ilegal o ilícita, ¿no es cierto?, o comercialicen o faciliten droga a terceros, etcétera? Esa es la consulta. Si se pudiera... Ese es el problema, el secretario tendría que resolver este tema. Si se pudiera votar, si se pudiera votar la primera indicación y después votar la segunda, a mí me parece que debe, aun cuando se apruebe la indicación de los colegas Quintana, que yo estoy propenso a aprobarla, me gustaría que quedara en la segunda parte del artículo aprobado en el Senado. Señor secretario, señor presidente, ¿cómo hace la votación? Porque en realidad hay efectos distintos respecto de cómo se... Voy inmediatamente, doña Lorena, le doy la palabra. Pero el orden en que votemos estas cosas es bastante especial. Claro, porque... Perdón, doña Lorena, pero en todo caso dejemos a Lorena primero, que parece que quiere participar en los sustantivos, ¿sí? Sí, es sumamente breve para no alargar el tema, pero es que acá, bueno, nosotros planteamos, lo dijo recién el director, el rechazo justamente a este inciso propuesto por la Cámara de Diputados y también respecto a la indicación. Y el por qué ya se ha dicho latamente, pero quiero agregar dos cosas que me parecen fundamentales. Uno, que la propia ley 20.000 establece cuál es la debida autorización en el artículo 9.
Es decir, la persona que quiera plantar tiene que pasar por un procedimiento y ese procedimiento lo revisa el propio gobierno y además el ISP, o sea, opinan organismos técnicos. Por lo tanto, quien quiera plantar para cultivar marihuana y hacer fármacos y hacer algo responsable que produzca a la población una seguridad, eficacia mediante los componentes estandarizados y no cualquier cosa, se puede hacer y se puede pedir y ya está. Y en segundo término, a propósito justamente de la guerra contra las drogas, señalarles que han proliferado en este último tiempo bastante asociaciones, agrupaciones que a través de una aparente legalidad, a través de estas recetas médicas que, bueno, precisamente pueden ser falsificadas, o se han visto incluso recetas médicas otorgadas por un año por tratamiento de obesidad de marihuana. Hace poco se obtuvo una condena en la Corte Suprema interesante respecto a un club que denomina Dispensario Nacional. Y era un grupo importante de personas a quien se les pedía una receta médica para poder entregarles cannabis mensualmente se le entregaba. El tema es que la circunstancia en que operaba este club canábico era a través de cantidades que sobrepasaban mucho la cantidad de socios que se podían incorporar. Es decir, estamos hablando de una determinada cantidad de socios que los mismos socios dijeron que eran 50 personas, y lo que se incautó fue 190 plantas cultivadas y 15 kilos de marihuana oculta y diversos otros indicios que apuntaban más bien a un tráfico de la sustancia y a través, como señalé, esta aparente legalidad de las recetas médicas. Entonces, la verdad es que nos parece responsable entender que si se quiere regular, como se dijo, el uso terapéutico de la cannabis se haga por otra vía y no a través de esta ley 20.000, porque justamente este tipo penal, que no está derogado, sanciona aquel cultivo que no cuente con la ley de autorización y esta ya está regulada. Y además hemos adherido incluso a la tendencia de la Corte Suprema de entender que no basta solamente el cultivo, sino que también elementos que acrediten la difusión de la sustancia a terceras personas, es decir, una conducta de tráfico. Pero este inciso agregado por la Cámara de Diputados y la indicación, lo único que entendemos es que confunde, justamente porque la realidad del tráfico es que se usan ciertas agrupaciones, que de hecho ha pasado así incluso en España, que se ha regulado que se puede acceder con recetas médicas, pero a través de una regulación especial y con grupos cerrados de personas, y que obviamente no se posea, no se plante cualquier cantidad o que pueda significar difusión a terceros, como en este caso que fueron 15 kilos de marihuana y las 190 plantas, que yo solamente quiero citarlo porque esto es un fallo muy relevante que se obtuvo en el mes de noviembre del año pasado, que es el rol 36.857 del año 21, 5 de noviembre. Eso, señor presidente y comisión, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lorena. Yo solamente quiero aclarar que en realidad el gran problema de quienes combaten la droga es que el 80% de lo que se trafica es marihuana y están mucho más preocupados del 20% restante, que sí puede matar mucho más gente. Entonces ese es el motivo, y repito, mientras más nos concentremos en eso, más marihuana va a haber, más contenidos adictivos van a existir, más daño van a causar a la salud, porque esto ya lleva 50 años y no ha cambiado y no va a cambiar en mucho tiempo. En todo caso, señor Quintana, estamos discutiendo el artículo, el numeral 4, los numerales, el número 4, las indicaciones 8, 9, 10, 11, 12 y 13, creo que sí, 2 y 12, que digamos que dicen relación con el uso medicinal de la marihuana, y como son indicaciones que usted ha presentado, no necesitamos aplicarlas. Ofrezco la palabra, porque estamos en discusión de estas indicaciones. Yo creo que mi problema es el siguiente, para explicar el tema formal. Si nosotros primero votáramos el número 8, que es el de los senadores Roboste, Elizalde, Lago y Quintana, para suprimirlo, estamos suprimiendo la versión de la Cámara de Diputados. Eso tiene que quedar muy claro. Después vamos a votar eventualmente, y también el de la senadora Aravena, lo que también nos propone suprimirla. Después el artículo, y tiene que quedar claro entonces que si ese es el orden,
el número 10, que propone una nueva versión, de ser rechazado ya no revive el de la Cámara de Diputados, pues ya se suprimió. No sé si me queda claro en mi explicación. O sea, por eso me extraña que haya que senador Quintana, que haya dos indicaciones presentadas, una para suprimir y la otra para poner de nuevo, porque si hubiera dicho para reemplazarlo por el siguiente, quiere decir que si se rechaza, no se reemplaza. En cambio, si dice que primero se suprime, no se puede devolver lo que ya murió en la votación anterior. Esa es mi preocupación. ¿Estoy acertado en esto, señor secretario? Sí, presidente. Pero dice que es para sustituirlo, por eso es que te pregunté yo. Eso es lo raro, pues entonces tendríamos que rechazar la supresión para poder sustituir. Porque si aprobamos la supresión ya no queda nada. No, puede pasar que se sustituya de repente, pero... La indicación no fue formulada en términos condicionales para el efecto de que se rechazara la indicación número 8. Que hay veces que se hace así, el efecto de que se rechaza la indicación Presidente. Senador Cast tiene la palabra. Le propongo una solución a su... para aclararlo de nuevo, senador Quintana está autorizado para participar por tener un problema de salud ya certificado en la Secretaría del Senado. Presidente, dice que le tengo que avisar que ya está Quintana aquí ya también. Sí. Está bien, senador Casa, adelante. Lo que le quería proponer es que cambiáramos el orden entonces de la votación, que partiéramos votando por el número 10, si usted quiere, que en el fondo busca el reemplazo, y de esa forma queda básicamente la otra, y después votar la supresión, que la podemos hacer entendida como la supresión de lo que queda, de lo que se va a aprobar en caso de que se apruebe la 10. Pero de esa forma no ocurre lo que usted dice, que tiene toda la razón, de que es bien raro suprimir primero, si es que llegara a aprobarse, y termina simplemente con la 10 siendo irrelevante, ¿no? Estoy presidiendo todavía. ¿Para suprimirlo? Presidente, dijo otra 8 otra indicación de la senadora. Perfecto. Presidente. Sí, por favor, senador Quintana. Senador Moreira tiene la palabra. Sí. No, siga nomás. Presidente, si no, yo voy a hacer otra diligencia donde nada que ver. Sí, yo lo que quiero decirle, mire, presidente, faltan 3 minutos. Estas son bastante complejas, estas 3-4 votaciones de estos artículos, y yo lo que quiero pedir que nos demos un tiempo, como quedan 3 minutos, y votamos para la próxima sesión. ¿Está de acuerdo, presidente? Sí, por favor, perdón, que me llaman por teléfono a cada rato y no tengo problemas aquí. Apague. Sí, adelante, por favor. Te llamo de vuelta. Alcanzó a escuchar mi propuesta, son bastante complejas dejarlas pendientes porque quedan 3 minutos para el término de la orden del día. Hoy día no se olvide que tenemos a las 3 y 3:30 tenemos sesiones. Entonces dejarlas con el compromiso que terminamos de votarlo todo. Exacto. Lo que más le interesa al Ejecutivo supone pasar, que es la parte relacionada con las confiscaciones y requisiciones de bienes. Lo último que en el orden del proyecto viene la para que quede en acta, presidente, tiene que marcar el... Perdón, no digo que estamos de acuerdo en continuar la votación en la próxima sesión plenaria, para la sesión de la comisión ordinaria. ¿Y el gobierno quiere despacharlo ahora en enero? El gobierno quiere despachar el proyecto luego, pero son 65 indicaciones. El gobierno sabe que es un nuevo gobierno en marzo, que a lo mejor querrá, digo yo, presentar alguna indicación a este proyecto a partir de cero. En todo caso, ya hemos avanzado algunas indicaciones, por lo menos. ¿Cómo? La próxima semana. No, la próxima semana. No, mañana tenemos mixta perdón, la sala puede autorizar si quiere, pero como se suspendieron las sesiones las ordinarias de mañana. No, mañana quedó una. Yo entiendo que no. A mí lo que me han dicho es que la votación es de ambas cosas. Mañana tenemos sesión especial también. ¿A qué hora? 6:30. A las 3. De 3 a 3:30.
No pongan las 3:30, 4 porque alcancemos a sesionar. Mañana tenemos sesión nosotros. De mixta. ¿Y usted tiene citado comisión mixta? Tenemos mixto mañana. Podemos parearnos nosotros con el senador Moreira. por ejemplo. Autorización a la sala para... Bueno, en todo caso vamos a levantar la sesión. Muchas gracias. Había un acuerdo de escuchar precisamente Recording a la Fundación Daya. Yo pediría que lo invitemos para la próxima semana. Si quieren estar presentes y presentar sus opiniones, ningún problema, presidente. Muchas gracias.